Llegamos ahora, hermanos, al capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Estamos en la mitad del libro. Y en este punto es importante que nosotros comprendamos la estructura general del libro del Apocalipsis. Está escrito en un patrón de recapitulación. Primero se revela el resultado y luego se repiten las escenas para dar información adicional que explique por qué se alcanza cierto resultado. Cuando uno lee los periódicos, o más bien cuando uno ve las noticias, los titulares en la televisión, los titulares siempre anuncian de algo que sucedió. Y luego, cuando se aborda ya la noticia del evento, se recapitulan los detalles que muestran cómo es que se determinó el final. Así empieza un periódico. La primera página de un periódico están los titulares, lo que ocurrió. Ya para saber uno qué fue realmente lo que sucedió, pues tiene que ir a las páginas del periódico donde se habla en detalle de lo que dice el titular. Lo mismo ocurre en las noticias en televisión. Lo mismo es con el libro del Apocalipsis. Para comprender este libro, nosotros lo tenemos que leer sin vincular cada capítulo en orden cronológico. En cambio, debe leerse con el entendimiento de que el espectáculo recapitula visiones anteriores, profundizando así la percepción de esa enseñanza. Los primeros 11 capítulos, que ya los hemos estudiado durante estos meses desde el año pasado, los primeros 11 capítulos han anunciado a Cristo como aquel que controla el destino del mundo. Camina en medio de las iglesias completamente consciente de las obras que ellas están realizando y también de las luchas que tienen. Tiene la autoridad para llevar a cabo el plan de Dios revelado en ese libro sellado con 7 sellos. Cuando Él abre ese libro, nos da un resumen de los tratos de Dios con los habitantes de la tierra desde el período en que se predicó el evangelio hasta el momento del juicio final. El séptimo sello, que contiene las 7 trompetas, resume con mayor detalle la obra de Dios al llamar a los hombres al arrepentimiento. Pero como nos lo dice, ni aún así, con todos esos juicios que Dios mandó, estuvieron dispuestos a arrepentirse. Cada una de las trompetas, de las 7 trompetas, revelan una serie de advertencias a los incrédulos que se arrepientan, porque Dios siempre le ha dado al hombre la oportunidad de cambiar antes de ejecutar el juicio. Luego aparece un librito que contiene aún más imágenes sobre ese juicio de Dios sobre los hombres. En el capítulo 11, que es el último que nosotros estuvimos estudiando las últimas 2 semanas, se da un breve resumen de ese librito. Ahora, en los últimos 11 capítulos de Apocalipsis, se desarrolla una explicación completa de cómo y por qué se alcanza ese resultado. A través de estas revelaciones, los que leemos el libro, nos damos cuenta del hecho de que todos los juicios de Dios son justos y rectos. Los santos fieles serán vengados de todos aquellos que fueron sus perseguidores. El poder, el dominio y la intención de Satanás y sus agentes son reales, pero lo que muestra el resto
de la enseñanza del Señor es que los cristianos se animen a saber que esa persecución del diablo, ese acoso del diablo a la iglesia, no se debe a que él esté triunfando, sino a que está desesperado. Sabe que tiene poco tiempo. Los mártires aún deben morir por la fe, pero la muerte física solo significa que entrarán al paraíso de Dios. Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que tengan la marca de la bestia, que es lo que vamos a empezar a estudiar de aquí en adelante, van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Este capítulo 12 empieza entonces hablándonos a nosotros de una mujer y del dragón. El versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer radiante. Y lo que vamos a leer en los versículos a continuación es del hijo varón que ella va a dar a luz y que va a ser objeto de la persecución del archienemigo de Dios y de su pueblo, Satanás, la serpiente antigua o el gran dragón escarlata, como lo vamos a leer nosotros en un momentito en el versículo 3 y 4. Pero quedémonos aquí entonces con esta primera parte del verso 1. Apareció en el cielo una gran señal. Juan ve una señal amenazante, peligrosa, que explica el conflicto en la tierra desde el punto de vista en el cielo. Por eso dice, apareció en el cielo una gran señal. Y esta visión presenta a una mujer, a su hijo varón, a Miguel, al gran dragón escarlata, a la bestia y al falso profeta. Es lo que vamos a ver en el desarrollo de este capítulo 12. Hoy, hermanos, en la lección de esta noche, vamos a ver la primera parte, los primeros 6 versículos de este capítulo 12, de la mujer y el dragón, el gran dragón escarlata. Nos sigue diciendo el verso 2, que una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Para los que tenemos un antecedente religioso católico romano, se nos enseñaba que esta mujer era María. Pero María no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos leyendo acá. Esta mujer está vestida de una manera majestuosa, lo que significa la gloria y la pureza que emana de ella. Nos dice que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Como dije hace un momento, lo que nos describe aquí de esta mujer, su atavío, su vestimenta, es majestuoso, porque nos dice que el sol es como su manto, dice vestida del sol. Nos dice que la luna es el estrado de sus pies. Y también, hermanos, nos dice de una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. La Biblia habla de corona y habla de diadema. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y en este caso particular dice que esta mujer tiene no una diadema, sino una corona, a diferencia de la corona que tiene el dragón,
del cual vamos a leer en un instante. El dragón tiene una diadema, pero esta mujer tiene una corona. La palabra corona viene de este término griego, estéfanos. Acorde al diccionario del señor Bay, se refiere a la corona del vencedor, el símbolo del triunfo en los juegos o en algún concurso similar. Entonces, la corona de la que está hablando aquí es la corona de la victoria, no es la corona de la realeza. La corona de la realeza pertenece solo a nuestro Señor Jesucristo. Esta corona es la corona de la victoria. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, la corona del vencedor. Esa es la corona que tiene esta mujer. Los intérpretes futuristas del libro del Apocalipsis, que insisten en que el Apocalipsis debe entenderse literalmente, tienen un problema muy grande con esta descripción, con esta escena que nos menciona el versículo 1. Es imposible vestir a una mujer con el sol, porque nos dice que esta mujer está vestida del sol. Ahora, si hemos de interpretarlo literalmente, como muchas personas llegan al libro del Apocalipsis, literalmente, es imposible vestir a una mujer del sol, con el sol. Es imposible vestir a una mujer con la luna y con 2 estrellas. Pero, si como hemos venido nosotros estudiando durante estos 11 capítulos, si entendemos que el libro del Apocalipsis es un libro de figuras y de símbolos, entonces estos cuerpos celestes que gobiernan el día y la noche, el sol, la luna, las estrellas, simbolizan la posición exaltada en el orden de las cosas de Dios. Igualmente, la mujer, esta mujer, representa o representaba inicialmente a ese remanente fiel de Dios que venía desde el Antiguo Testamento. Después de dar a luz al hijo varón, que es lo que vamos a leer a continuación, llegó a representar al pueblo de Dios. Inicialmente, vuelvo y repito, esta mujer representaba a ese remanente fiel de Dios, al remanente fiel de Israel del Antiguo Testamento. Ahora, ese remanente fiel, esa mujer, dio a luz a un hijo varón, que nos lo dice el verso 5 y ahora lo vamos a mirar. Esa mujer llegó a simbolizar, a representar al pueblo de Dios. Básicamente, como decía hace un momento, después de dar a luz al hijo varón, llegó a representar al pueblo de Dios, porque sus hijos son los que guardan los mandamientos de Dios. Dice el versículo 17, ahí en el mismo contexto, el último verso del capítulo 12 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Lo dice ahí la parte final. La descendencia de ella son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El hermano Homer Haley, en su comentario de Apocalipsis, en la página 268 y 269, de una manera breve y de una manera clara, explica lo de esta mujer del verso 1. Permítanme compartirlo con ustedes, hermanos. Dice el hermano Homer Haley, la mujer parece no ser la nación judía, una opinión que algunos sostienen, que es la nación judía. Tampoco es la iglesia en su sentido general del Nuevo Testamento, como sugirieron otros. Tampoco podría ser la Virgen María, como sostiene un tercer grupo. La nación judía rechazó al Cristo.
La iglesia, en su concepto limitado o del Nuevo Testamento, es el producto de su obra redentora. Y convertirla en la Virgen María tiene un alcance demasiado limitado. La mujer puede considerarse mejor como el resto espiritual del pueblo de Dios que en fidelidad había mantenido el pacto con él. Esta posición es sostenida por Miqueas, quien dijo, Miqueas 4:10, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces, según Miqueas, la nación sería entregada hasta el momento en que dé a luz el remanente, la hija de Sión, la que ha de dar a luz. Aquel que dio a luz a la hija de Sión, que da a luz, debería ser el gobernante en Israel, el Mesías rey a quien el pueblo esperaba. Asimismo, Isaías identifica al portador del hijo varón como el remanente espiritual de Sión, enfatizando el nacimiento tanto del hijo varón como de la nueva nación que vendría a través de él. Fue a través de este fiel remanente que nació el hijo varón y dio a luz la nueva nación espiritual. Como habíamos visto entonces hace un momento, hermanos, y en concordancia con lo que nos explica aquí el hermano Homer Haley en su libro, entonces esta mujer inicialmente representaba a ese remanente fiel de la Israel de Dios. Y luego, después de dar a luz al hijo varón, llegó a representar al pueblo de Dios. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ustedes recordarán, hermanos, que Dios, cuando llamó a Abraham a que saliera de Ur de los Caldeos, Dios le hizo una promesa y habló de una simiente de su descendencia. Ahora, es interesante lo que dice aquí el versículo 2. Dice que esta mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Desde el momento en que Dios le hizo la promesa a Abraham que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, habían pasado casi 2000 años. Recordemos la promesa que le hizo Dios a Abraham en Génesis 2:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué ocurrió durante casi 2000 años? Que esa mujer, que ese fiel remanente de Dios, estuvo clamando con dolores de parto. Hasta que llegó el momento del alumbramiento. Hasta que llegó el momento en que dio a luz al hijo varón. Como dije hace un momento, casi 2000 años habían pasado desde que Dios había prometido a Abraham que a través de su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas. El pueblo leal de Dios clamó en agonía anhelando al Mesías para que fueran liberados de varios sufrimientos soportados mientras ellos esperaban a su rey, a esa simiente que vendría. Por eso nos habla que esa mujer encinta en embarazo clamaba con dolores de parto. Ahora llegamos al verso 3, en donde aparece en escena el archienemigo de Dios, el gran dragón escarlata. Lo que nos menciona a continuación, y creo que muchos de ustedes ya lo han leído en otras ocasiones,
Aquí se nos estaba hablando del diablo. El verso 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Un gran dragón escarlata. Nosotros no tenemos que rascarnos la cabeza tratando de descubrir quién es este gran dragón, porque el mismo contexto nos lo dice. Dice ahí en el versículo 9 del capítulo 12, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos dice quién es este gran dragón. No tenemos que especular. Aquí nos dice clara y directamente que es el diablo, que es Satanás. Ahora, y la descripción que se da de él aquí es una descripción aterradora. Dice que tenía 7 cabezas. Nosotros tenemos una expresión aquí en nuestra tierra, no sé cómo será en sus países hermanos, pero es probable que la tengan ustedes también. Y es que decimos que 2 cabezas piensan mejor que una. Bueno, aquí dice que este dragón tenía 7 cabezas. ¿Para qué simboliza o qué representa esto de que tenía 7 cabezas? Bueno, como acabo de decir, la expresión que usamos aquí en mi país, de que 2 cabezas piensan más que una, entonces significan la plenitud de inteligencia que tiene este adversario del hombre, el diablo. El diablo obra con mentiras, el diablo obra con sutileza, con astucia. Por eso dice que tiene 7 cabezas. Queriendo decir con ello que tiene una capacidad de maniobrar de tal manera que engaña con astucia, con sutileza, con mentiras. Nos dice también que este gran dragón tiene 10 cuernos. Ahora, ¿qué quiere decir 10 cuernos? Bueno, señalan su gran poder. No tiene un solo cuerno, tiene 10 cuernos. Mientras ejerce una soberanía completa, su gran poder, señalan su gran poder, mientras ejerce una soberanía completa sobre las tinieblas de este mundo. Y finalmente, nos dice que tiene en sus cabezas 7 diademas. No 7 coronas, 7 diademas. Recordemos que la mujer, la que estábamos leyendo nosotros hace un momentico en el verso 1, tiene en su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora nos dice aquí que este gran dragón escarlata tiene en sus cabezas, en sus 7 cabezas, 7 diademas que retratan su posición de realeza en el reino del mal. Todas las veces que nosotros encontramos la palabra corona en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza es diferente a la que se utiliza aquí para diadema. Recordemos cuando estábamos estudiando la corona de la mujer, la palabra griega es estéfanos, la corona de victoria. Ahora, es significativo, hermanos, que Satanás nunca usa ese tipo de corona, la corona de victoria. La corona de victoria solamente para el pueblo de Dios, para los cristianos fieles. Satanás nunca gana victorias permanentes. El señor Lenski, en su comentario del Apocalipsis, analizó la diferencia entre estos 2 tipos de coronas, la diadema y la estéfanos. Y dice lo siguiente: observemos que Jesús recibió un estéfanos de espinas y luego fue nombrado rey de los judíos. Aquí la mujer tiene las 12 estrellas como su estéfanos,
su símbolo de victoria. La victoria nuestra permanece, dijo Martín Lutero. Y así como vencedora la una santa, reinará con Cristo para siempre. El dragón no tiene estéfanos, ni siquiera una corona usurpada de la victoria, sino solo diademas, figuras reales de la realeza pretendida, símbolos de dominio arrogado. Vemos entonces la gran diferencia entre estéfanos y diadema, entre corona y diadema. La una representa la victoria y la otra una aparente realeza, que es engañosa a la vista. Y es lo que el diablo siempre ha mostrado. Aparenta mostrarle al hombre que él es el triunfador, cuando en realidad es el único perdedor en todo este drama. Pasando ahora al verso 4, leemos acerca de este gran dragón escarlata. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La primera parte del verso nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Nosotros no debemos subestimar el poder, la fuerza, la habilidad de Satanás. Nos dice que con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando nosotros leemos de estrellas en la Biblia, recordemos que el uso es simbólico en este libro del Apocalipsis. Ustedes recordarán el sueño de José, que una vez se lo contó a su padre y a sus hermanos, y él decía que él veía 12 estrellas y cómo se inclinaban ante él. Y Jacob entendió que era lo que él le estaba diciendo. Dijo, ¿qué? Es que yo y tus hermanos nos vamos a rendir ante ti, nos vamos a arrodillar ante ti, te vamos a rendir pleitesía. Aquí las palabras estrellas se está refiriendo es a portentos, a hombres en lugares de eminencia. Y el diablo ha utilizado siempre a aquellos que están en eminencia para utilizarlos como instrumento para perseguir al pueblo de Dios, porque nos dice ahí que los arrojó sobre la tierra. Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El poder de Satanás, hermanos, se manifiesta en el hecho, y aún lo hemos leído en la Biblia, de que él indujo a muchos ángeles a que pecaran. Y esta escena es amenazadora para nosotros ante el hecho de que él va a perseguir a la mujer. Y una mujer indefensa y su hijo. Uno puede preguntarse, ¿será que tienen alguna esperanza de supervivencia ante esto que está haciendo este dragón escarlata, el diablo y Satanás? Dice ahí la segunda parte del verso 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar al hijo tan pronto como naciese. El dragón se para frente a la mujer. ¿Y qué quiere hacer? Quiere devorar a su hijo. A través de los siglos, desde el mismo principio, después de que Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, Satanás ha hecho muchos intentos de acabar con la simiente prometida de la mujer. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron y que Dios va y los busca, y ellos le dicen, Señor,
Bueno, no le dice que pecaron. A Adán le dice, la mujer que me viste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Y cuando él habla con la mujer, ella le dice, la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios, ¿qué le dice a la mujer? Le dice del gran conflicto que va a ocurrir a partir de ese momento entre el diablo y el Hijo de Dios. Dice en el verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Le está diciendo a la serpiente que la simiente de la mujer la iba a herir en la cabeza. Y tú, le dice a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. El conflicto entre las dos simientes. La simiente de la mujer es Cristo, la simiente de la serpiente es el pecado. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A través de los siglos, vuelvo y repito, hermanos, nosotros leemos en la Biblia cómo una y otra vez el diablo hizo intentos por acabar con la simiente de la mujer. El Antiguo Testamento registra varias narraciones en la historia de la nación israelita, cuando Satanás tentó al pueblo de Israel a alejarse de Dios. Y aunque hubo muchos casos en que la mayoría en Israel rechazó los caminos del Señor, siempre existió un remanente que lo sirvió persistentemente. A medida que se acercaba el cierre de la era del Antiguo Testamento, Satanás no había logrado destruir a la familia elegida de la que vendría la simiente espiritual. El Nuevo Testamento comienza con un relato del esfuerzo de Satanás por devorar al hijo varón en su nacimiento. Recuerden, el verso 4 dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor nació, y de eso nos habla Mateo capítulo 2, vinieron unos magos del oriente y llegaron a Jerusalén preguntando que dónde estaba el rey de los judíos porque habían venido a adorarlo. Cuando Herodes se entera de que están esas tres personas en Jerusalén, los mandó a llamar. Y les preguntó, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Y ellos le dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos. Su estrella hemos visto en el oriente. Herodes se vio amenazado. ¿Cómo podía ser posible que hubiera otro rey para Israel, si él era el rey? Entonces les dijo a ellos que por favor fueran y lo buscaran y que tan pronto lo encontraran y avisaran a él, para él entonces ir a adorar. La Biblia nos dice cómo Dios les envió un ángel después de que encontraron ellos al Señor y le dijeron a ellos que se devolvieran por otro lugar y que no fueran donde Herodes. Cuando Herodes se da cuenta de lo que ocurrió, entonces trató de matar al niño Jesús, asesinando a todos los niños varones de 2 años hacia abajo. Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y aquí, ¿a quién utilizó el diablo este dragón como instrumento, esta serpiente antigua? A Herodes. Durante el ministerio personal de nuestro Señor, los judíos que no creyeron en él hicieron varios intentos de darle muerte, pero ninguno pudo tener éxito. Y finalmente,
en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Satanás pareció triunfar. Recuerden que el Señor le había dicho allá en Génesis 3, a la simiente de la serpiente y a la simiente de la mujer, que la una heriría a la otra en el calcañar. Y a su vez, la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Cuando el Señor muere en la cruz, la simiente de la mujer fue herida en el calcañar. El diablo creyó que había vencido, que había devorado al hijo varón. Pero ¿qué ocurrió 3 días después? Esa simiente de la mujer resucitó de entre los muertos e hirió a la simiente de la serpiente en la cabeza. Porque ¿qué fue lo que ocurrió? Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Cristo, por medio de su muerte en la cruz, le quitó el imperio de la muerte al diablo, porque resucitó de entre los muertos. Él es el primero en resucitar de entre los muertos sin volver a morir. Le quitó el imperio de la muerte al diablo. Y versículo 15 sigue: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no había que temer, porque hay resurrección de muertos. Y hubo uno que murió y resucitó y no volvió a morir jamás. El diablo creyó que había ganado. El dragón creyó que había devorado al hijo de la mujer. Y no fue así. Ahora llegamos al hijo varón. Dice el versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nos dice la primera parte: y ella dio a luz a un hijo varón. Este versículo, hermanos, describe todo el período de la vida de Cristo en la tierra. Esta expresión enfatiza que él vino en la forma de un hombre que haría la guerra contra sus enemigos. Y como se profetizó, gobernaría las naciones con poder y con fuerza. La vara de hierro de este hijo varón, que dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones, revela que su gobierno, su dominio, su reinado sería un gobierno firme, no un gobierno tirano, sino un gobierno firme, porque él tenía toda la autoridad. En Efesios 1:20 al 22 nos dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El destino de todas las naciones está en manos de aquel que es el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y la segunda parte del verso dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No, obviamente, la muerte de Cristo trajo dolor a sus discípulos al principio, porque parecía que el diablo se había convertido en el vencedor. Sin embargo, ese dolor que sintieron sus discípulos pronto se convirtió en gozo cuando entendieron que Satanás fue frustrado, no ganó, antes fue derrotado.
Lo que el diablo pretendía que fuera un medio de exterminio se convirtió en el medio de salvación de Dios. Mediante la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo se hizo posible la redención por los pecados de la humanidad. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nos dice en Daniel que cuando Cristo ascendió a Dios, comenzó a gobernar sobre todas las naciones. A eso se refiere aquí en la última parte del verso 5. Su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Él asciende después de resucitar de entre los muertos, 40 días después retorna al cielo, asciende a Dios y comienza a gobernar sobre todas las naciones. Recordemos que la profecía así no lo enseñaba. Daniel capítulo 7 dice en versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Cuándo? Cuando fue arrebatado para Dios y para su trono. Que dice el versículo 13. Vino hasta el anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Sí? Él, ese varón, ese hijo varón, está gobernando hoy con vara de hierro a todas las naciones. Recuerden lo que dije hace un momento. No es un gobierno tiránico, sino un gobierno en el que él tiene autoridad absoluta. Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esto que nosotros estamos leyendo aquí en esta porción, hermanos, se desarrolla más ampliamente en los versículos finales, versículos del 13 al 17. Por eso no voy a ahondar mucho en lo que nos dice aquí este versículo 6, porque el desarrollo de él está en los versículos 13 al 17. ¿Qué dicen los versículos 13 al 17? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, recuerden que y esto es lo que vamos a estudiar en la próxima lección, hay una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Y ese dragón fue derrotado y fue arrojado a la tierra. De eso vamos a hablar en la próxima lección. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ya no persigue al hijo varón, porque no pudo vencerlo, no pudo devorarlo. Ahora ya no lo persigue a él, sino a la que lo dio a luz. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Recuerden, antes de continuar en la lectura, que este tiempo es un año, tiempo son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. 3 años y medio. O como lo dice el versículo 6, 1260 días. 3 años y medio son 1260 días o 42 meses. Recuerden que de eso estuvimos estudiando en lecciones anteriores. Continuemos en la lectura, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella.
¿Que quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como dije hace un momentito, hermanos, este verso 16 se desarrolla es a partir del versículo 13 al 17. No voy a entrar ahora en la explicación de ello porque forma parte de la segunda lección de este capítulo 12 que, si Dios lo permite, lo vamos a tener la semana entrante. Poco después de la ascensión de Cristo, el objeto de la persecución de Satanás se dirigió a la iglesia. El pueblo de Dios, ahora encarnado en la mujer. El diablo hace guerra con el remanente de su simiente. Volvamos a leer el verso 17 que está ahí en pantalla. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia. A eso se refiere. Y de eso es de lo que nos está hablando el libro del Apocalipsis. La persecución de este gran dragón, la serpiente antigua, de el remanente, de la descendencia de la mujer, de esa mujer que dio a luz a ese hijo varón. Ese hijo varón no pudo matarlo, el dragón, no pudo devorarlo. Y en vista de eso, entonces, se llenó de ira contra la mujer. Esta mujer ha huido al desierto donde Dios le preparó un lugar para que allí esté protegida durante un periodo corto de tiempo, porque 1260 días son un periodo corto de tiempo. O sea, pues, el evento de la persecución del diablo no iba a durar por siempre, solamente iba a ser durante un corto periodo de tiempo. ¿Y a dónde huyó? Dice que al desierto. Ahora, no se está refiriendo, hermanos, a un lugar inaccesible. Se está refiriendo a un refugio espiritual especialmente preparado por Dios y deshabitado por enemigos. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Dios no permitiría que el diablo destruyera a la mujer o su descendencia, por lo que ella permanecería en el desierto 1260 días durante el tiempo de la persecución librada por la bestia y el falso profeta. Es lo que vamos a ver a partir del capítulo 13, de cómo la bestia y el falso profeta, habiendo recibido el poder de ese gran dragón escarlata que se llama Diablo y Satanás, procuró durante esos 1260 días acabar con la descendencia de la mujer. Ahora, esto que estamos leyendo nosotros aquí, en el versículo 6, como dije hace un momento, se amplían a partir del versículo 14 al versículo 17 de este capítulo. Pero ello será de nuestro estudio en nuestra próxima lección, porque por ahora ya se me acabó el tiempo, hermanos, de esta exposición, de estos primeros 6 versículos que nos hablan de la mujer y el dragón. Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, en nuestra próxima lección, es la guerra que ocurre en el cielo, que es lo que nos llama a nosotros bastante la atención. Ya hemos visto la mujer y el dragón, acabamos de ver lo relativo al hijo varón. Entonces, lo que nos falta por considerar de aquí en adelante, hermanos, es esa guerra en el cielo.